Hola, ¿qué tal? Espero que estés teniendo muy buen día, tarde, noche, la hora que sea que estés viendo este video. El día de hoy quiero hablar de algo muy interesante sobre cómo adquirir un idioma, pero antes déjame te cuento una historia muy rapidito. En una ocasión, un humano manejaba su auto y se apareció enseguida de él un extraterrestre. El extraterrestre lo observó conducir como por más o menos media hora, una hora, y después le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a manejar. Así que el humano se estacionó y cambiaron de lugar. El extraterrestre sabía manejar perfectamente, sabía cómo avanzar, cómo acelerar, no de golpe ni muy despacio, sabía retroceder, estacionarse, conocía los semáforos, manejaba de maravilla. Así que le dijo, ¿sabes qué? El día de mañana yo te voy a llevar al trabajo, porque quiero manejar otra vez. Al día siguiente, se suben al auto, y cuando el extraterrestre quiere manejar, no puede mover el auto ni un solo centímetro. Se siente confundido porque el día anterior él había podido manejar. Así que trata de muchas formas de hacer el auto avanzar. Y después de que pasaron como 20 minutos, el humano le dijo, oye, me tengo que ir a trabajar, ¿ocupas ayuda? Y el extraterrestre no quería pedir ayuda porque decía, yo soy una especie superior, no puedo pedir ayuda. Así que le dijo, ¿sabes qué? Me tengo que ir. El extraterrestre desapareció. Después de un año, el humano recibió una llamada y escuchó una voz que le decía, oye, soy el extraterrestre, necesito que me digas qué fue lo que me faltó para manejar ese día, porque yo tengo todos los conocimientos, pero por alguna razón ese día no pude manejar. El ser humano le contestó, ¿sabes qué? Te faltó una cosa. Y le dice, dime qué fue lo que me faltó. Te faltó darle vuelta a la llave. Te cuento esta historia por lo siguiente. Cuando una persona está tratando de adquirir un idioma, inglés o el que sea, incluso todos los métodos, hacen ejercicios o trabajos o tareas o estrategias que están tratando de mezclar ciertas habilidades, como por ejemplo hablar, escribir, escuchar, leer, otras habilidades como vocabulario, cultura, etc. Pero cuando una persona está en ese proceso, sobre todo si está trabajando por sí mismo, hace un esfuerzo por hacer una actividad que considera ciertas habilidades, por ejemplo, ver series en Netflix, intenta esa actividad por un tiempo, casi nunca obtiene los resultados que quería, así que decide que esa no es la mejor estrategia, entonces intenta otra. Esa tampoco, entonces intenta otra, y luego otra, y luego otra. Así que después de intentar varias veces, se cansa, la mayoría de las veces, se desalienta y decide no continuar, lo que pues es una pena. A mí me gustaría que continúes. Ahora, la pregunta que yo tengo para ti, ¿sabes tú cuál es esa mezcla de actividades o esa mezcla de habilidades que tienes que considerar que es la mejor, que te va a dar los resultados más rápidos y más eficientes para adquirir inglés o cualquier otro idioma? Bueno, si no tienes esa fórmula, si no tienes esa mezcla, ese balance de habilidades que es el mejor, lo que va a suceder es que vas a estar pues, como nuestro amigo el extraterrestre, ¿verdad? Que no sabía cómo avanzar. Y es muy importante saber hacia dónde dirigirte, saber hacia dónde ir. Los ejercicios que utilizas, cuál es la mezcla de habilidades que debes considerar en tus ejercicios para adquirir algún idioma. Ahora, para hacer las cosas más sencillas, vamos a clasificar esas habilidades. Las esenciales, que son las 4 que te mencioné, que son hablar, escribir, escuchar y leer, pueden ser fácilmente categorizadas en dos, en las emisoras y las receptoras. Por ejemplo, escribir y hablar son habilidades que utilizamos para expresar información, para expulsar información.
escuchar y leer son habilidades receptoras. Recibimos información. Ahora, hay una habilidad en particular, el vocabulario, que nos puede dar mucha luz en este sentido. El vocabulario puede ser analizado o categorizado de dos maneras, el vocabulario pasivo y el vocabulario activo. El vocabulario pasivo son todas aquellas palabras que yo puedo comprender, ya sea porque las leo o porque las escucho, pero las puedo comprender. No importa que sea en contexto, pero las puedo comprender. Y el vocabulario activo son todas aquellas palabras que yo puedo hablar y puedo escribir. Es vocabulario activo. Ahora, de manera un poco simplista, de repente personas dicen, son lo mismo. O sea, si yo entiendo una palabra, entonces la puedo hablar. Y si hablo una palabra es porque la entiendo, porque la conozco. Bueno, no es tan sencillo. Por ejemplo, tú cuando vas al médico o ves una serie, Doctor House o cualquier otra serie, comprendes lo que está sucediendo, comprendes al médico, pero no necesariamente puedes utilizar todo el vocabulario que el médico utilizó. No es parte de tu vocabulario, tú no lo usas, tú no hablas. Lo mismo que cuando escuchas algún discurso, sobre todo lenguaje formal, puedes entender lo que te están diciendo, pero no necesariamente son palabras que tú utilizas en tu vocabulario. Entonces, el vocabulario pasivo y el activo son dos cosas diferentes, son distintas. ¿Están relacionadas? Sí, pero son diferentes. Entonces, ¿cuál de los dos es más importante? ¿El pasivo o el activo? Bueno, si yo tuviera que escoger en una conversación a cuál de los dos elegir, si el vocabulario pasivo o el activo, yo escogería una y mil veces el vocabulario pasivo, por una simple y sencilla razón. Si yo tengo un buen contenido, un buen acervo de vocabulario pasivo, entonces voy a saber qué es lo que sucede en esa conversación, qué es lo que me están diciendo, y entonces tendré la oportunidad de tratar de expresar algo, o incluso tratar de convertir mi vocabulario pasivo en activo justo en ese momento. Pero por lo menos voy a saber de qué se trata esa conversación. En cambio, si únicamente tengo vocabulario activo dentro de mí, si la conversación no tiene nada que ver con lo que se está tratando aquella conversación, mi vocabulario activo que yo tengo no sirve de nada. Es inútil. Hay personas que creen inútilmente que aprendiéndose un pedacito, una parte, entonces con ese vocabulario van a poder sobrevivir. Pero el lenguaje es fluido, es amplio. Entonces, si tú te aprendes un pedacito, una parte, y solo porque lo sabes hablar, quiere decir que ya estás listo, lo siento, pero siempre te vas a encontrar con situaciones que están fuera de ese pedacito que te aprendiste. Si pones atención, los métodos tradicionales ponen atención en el vocabulario activo. Aunque traten de hacer una mezcla de diferentes habilidades, una integración de habilidades, en realidad ponen atención primariamente en el vocabulario activo, es decir, apréndete esto y luego háblalo, apréndete esto y luego escríbelo, apréndete y luego dialógalo, apréndete estos verbos y luego me los escribes. En realidad eso es vocabulario activo. Pero no es así como el cerebro adquiere el lenguaje. Todos adquirimos el lenguaje primariamente de manera pasiva y posteriormente se convierte en vocabulario activo. Alguien dijo por ahí, tienes dos oídos y una boca. Eso quiere decir algo. Alguien podrá decir, bueno, pero es que yo quiero hablar. A mí lo que me interesa es hablar. Yo quiero hablar. Bueno, pues escucha primero, aprende a escuchar y después vas a poder hablar de manera mucho más sencilla. El vocabulario pasivo te va a permitir que eventualmente tu vocabulario activo se vaya incrementando, pero el vocabulario pasivo es lo que te va a permitir a ti entender el lenguaje y apropiarte del lenguaje, aunque a lo mejor al principio va a ser un poco complicado que lo puedas expresar, pero si lo puedes comprender primero, entonces eventualmente vas a poder expresar. Pero primero es necesario comprender, primero es necesario apropiarse del lenguaje.
Entonces, ¿cuál es la mezcla de actividades perfecta o la mejor? Aquellas que van encaminadas a desarrollar el vocabulario pasivo. Escuchar, leer. Esas son las mejores. Ahora, no pretendo con este video hacer una un método, una guía completa de un método de estudio. No es una guía completa, ni pretende serlo, pero sí es como una brújula que te dice cuál es el norte, hacia dónde caminar. Aún no he hablado de cuál es el balance perfecto entre todas o el mejor balance entre todas las habilidades. ¿Cuándo es bueno empezar a leer? ¿Cuándo no es bueno leer? ¿Qué balance hay que tener entre ellas? Eso es tema para otra conversación, posiblemente para la siguiente conversación. Que tengas muy buen día. Hasta luego.